Bueno, nosotros somos el equipo 7. Vamos a presentar fracturas en urgencias. El equipo está conformado por Marco Antonio, Lourdes Marisol y yo, Salvador Elías. ¿Qué es una fractura? Una fractura es una ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas. Lo más común es que se deba a un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva. Si el hueso roto rompe la piel, se denomina fractura abierta o compuesta. La fractura provoca un dolor intenso y dependiendo de la gravedad puede necesitar cirugía para recomponer el hueso. Síntomas de una fractura: dolor intenso, deformidad, la extremidad se ve fuera de lugar, hinchazón, hematomas o dolor alrededor de la herida, problemas al mover la extremidad. A continuación les mencionaremos los tipos de fracturas. Entre los diversos tipos de fracturas óseas se encuentran los siguientes: una fractura transversa, lineal, oblicua con desplazamiento, fractura en espiral, fractura en tallo verde, fractura con minuta, fractura de estrés. Les voy a hablar acerca de la fractura transversa. Son fracturas cuyo trayecto es perpendicular al eje mayor del hueso. Generalmente es provocada por un golpe directo al hueso y no se desvían los fragmentos óseos. Son de fácil reducción. La reducción es el procedimiento en el que se ajustan los fragmentos de hueso y son estables. Los fragmentos de hueso no tienen tendencia a desplazarse, lo cual hace que su tratamiento sea fácil y de pronóstico favorable. Y aquí en la imagen se ve la fractura como tal, transversal. Fractura lineal. Una fractura lineal es una fractura que corre en el mismo sentido del eje mayor de un hueso sin que se mueva alguna parte del tejido óseo. La gravedad de esta fractura es similar a la fractura transversa, son de fácil reducción y son estables. No necesitan las de cirugía a no ser que existan complicaciones. Aquí a un lado podemos ver la imagen de la fractura lineal. La fractura oblicua sin desplazamiento. Esta es una ruptura del hueso en forma inclinada. Son causadas normalmente por traumatismos directos, un gran impacto o gran peso sobre el hueso, o indirectos mediante algún mecanismo o flexión del hueso. El desplazamiento de la fractura significa que los extremos fracturados son o están separados uno del otro. Como se puede mostrar en la imagen, está de forma oblicua y están separados uno del otro. Fractura oblicua con desplazamiento. Es igual que la fractura oblicua sin desplazamiento, una rotura del hueso en forma inclinada. Lo que lo diferencia de la fractura sin desplazamiento es que sí existe una separación de los extremos de la fractura. El desplazamiento implica compromiso mayor de los tejidos que se encuentran alrededor de la lesión. Suelen ser difíciles de reducir, inestables y pueden retrasarse en la consolidación. Fractura en espiral. Las fracturas en espiral o espiroidea son similares a las fracturas oblicuas. El ángulo de la fractura atraviesa en forma diagonal al hueso, pero tienen un elemento de rotación que discurre longitudinalmente en el hueso. Son fracturas poco frecuentes, corren peligro de desplazarse solo con una fuerza de concentración que produce un músculo. Aquí a un lado podemos ver la fractura en espiral que se forma la fractura de forma diagonal. Fractura en tallo verde. Estas fracturas normalmente ocurren en niños, donde a pesar del poco desarrollo del tejido óseo en cuanto a calcificación y resistencia, los huesos se astillan. Son de fácil reducción ya que no hay desplazamiento, pero el problema de este tipo de fracturas es que corre el riesgo de las fracturas constantes debido a la alta elasticidad de los huesos, ya que todavía no son osificados al 100%. Como se puede ver en la imagen, se ve completamente una astillación del hueso, por lo que queda más frágil. Fractura con minuta. Es una fractura grave debido a que es como si se quebrara un vidrio. El hueso se quiebra en muchos pedazos. Esta fractura se produce por fuerzas torsionantes, generalmente por traumatismos o golpes, independientemente de si son directos o indirectos. Y aquí en la imagen se puede apreciar, es como cuando recibimos un impacto en la zona del hueso y este se fragmentara en pedazos.
Fractura de estrés. Un tipo de fractura poco conocida es la fractura por estrés. Este tipo de fractura ocurre por un movimiento repetitivo que poco a poco va debilitando estructura ósea hasta que se lesiona y ocurre la fractura. Por ende, no existe antecedente de un traumatismo agudo. Este tipo de fracturas es bastante común en los deportistas de carrera y salto, además del personal militar y mujeres con la triada de la atleta femenina. Aquí mismo podemos ver una imagen de este tipo de fractura. Fractura. La división de las fracturas también estas se denominan encerradas, que es cuando ocurren las partes blandas, que es cuando el hueso está roto, pero no hay una herida superficial. Las abiertas es cuando el hueso está roto y si hay herida superficial, como se puede ver en la imagen. Los mecanismos de producción puede ser directo, que se produce en el mismo lugar donde actúa la gente. Indirecto, se produce a distancia del sitio de acción. Tipos de fracturas. Abordaje de las fracturas. Primeramente se tiene que hacer una evaluación en los signos vitales, en la cual incluye valorar lesiones frecuentes o hemorragias, pulso, respiración, lugar. Una vez determinadas las anteriores, se hace en menos de un minuto comenzar el abordaje de la fractura. Abordaje. Primeramente, se debe evitar el movimiento de la zona afectada, no tratar de acomodar el hueso, ya que podrías afectarlo mayormente. Retirar la ropa, accesorios que puedan incomodar a la zona afectada, como reloj, pantalón, zapatos, etc. Inmovilizar preferentemente la posición en la que se encuentra la persona para evitar provocarle más dolor. Primeramente, se debe controlar la hemorragia. En caso de que se presente esta, se hace colocando un vendaje justo donde se encuentra la hemorragia, colocando gasas una tras otra sin quitarlas, ya que esto permite la coagulación de la sangre y posteriormente el frenado de la sangre mediante la coagulación. Y aquí la imagen es lo que les acabo de comentar, cómo se va aplicando una gasa sobre la otra hasta que los apósitos van comprimiendo la herida y ésta se coagula. Fracturas abordaje. La inmovilización puede realizarse en cualquier objeto rígido y plano que abarquen en ambos todas las fracturas de la articulación. La articulación puede realizarse con férulas, tablas, libros, etc. Se colocan los objetos a la altura de la fractura y posteriormente se le aplica un vendaje justo para asegurar. Aquí mismo también podemos ver unas imágenes de lo que les acabo de decir. Posteriormente, ya en la sala de urgencias, se procede a retirar el entablillamiento que se le haya hecho al paciente. Se limpia la zona afectada con agua oxigenada y alcohol. Se colocará un yeso con el fin de mantener la fractura inmovilizada de manera segura, apoyándose de un cabestrillo para mantener la férula, collarín, según el caso, en su posición. Se le recetará medicamentos para disminuir el dolor o molestias que pueda presentar el paciente. Casos especiales. En caso de que la fractura sea abierta, el miembro inferior, por ejemplo, primeramente se debe controlar la hemorragia. Si es posible, se puede elevar el miembro con fin de aminorar la hemorragia. Una vez controlada, limpiar la zona. Posteriormente es el mismo proceso de entablillado, a diferencia que esta vez habrá un vendaje con fin de detener el flujo de sangre. Estar al pendiente de los signos vitales, ya que si perdió mucha sangre puede presentar mareos, náuseas o incluso desmayarse. Y en este caso se menciona también en esta imagen la posición en la que debemos levantar el miembro de la persona afectada para que la hemorragia también se pueda detener. Cráneo. La persona debe permanecer acostada de espaldas y en la cabeza al frente. Desobstruir las vías respiratorias, quitar prótesis Dental.
Quitar prótesis dental. Si hay, aflojar la ropa del cuello. Si hay vómito, girar la cabeza hacia un lado, controlar y mantener los signos vitales. En este caso es necesario mantener al paciente estable, controlar hemorragias si se las presenta hasta que lleguen los servicios de emergencia. Yesos y férulas. Todos los yesos y férulas tienen básicamente la misma finalidad. Estas impiden que los huesos se muevan para evitarles más dolor o un mayor daño. Sujeta los músculos de las extremidades lesionadas para reducir el dolor y la inflamación. Los yesos son una especie de vendaje voluminoso, duro y rígido, que consta de dos capas. La capa interna que está en contacto con la piel está fabricada de algodón suave y la capa externa dura impide que se mueva el hueso fracturado. Y también esta capa externa dura nos protege de posibles traumatismos a futuro una vez que el yeso es colocado en la extremidad. Férula. La férula viene a ser un yeso parcial, un fragmento del material duro que se mantiene en un sitio con un vendaje elástico o unas tiras de velcro. A diferencia de este, es parcial y el yeso es fijado. Colocación del yeso. Primeramente, se tiene que limpiar la zona afectada de la fractura y comienza envolviendo la zona lesionada con varias capas de algodón suave. Esta será la capa interna del yeso. Después se sumerge en agua el yeso o la fibra de vidrio que formará la capa externa del yeso. Después se envuelve la primera capa blanda con el yeso o la fibra de vidrio. Al principio estos materiales estarán mojados, pero con rapidez se formará la cubierta protectora y dura. A veces los médicos hacen pequeños cortes en los costados del vendaje para dejar un espacio a la inflamación, ya que debido a que la fractura es reciente puede inflamarse el brazo y esto le podría estar obstruyendo la circulación, ya que el yeso es fijo y pues se estaría inflamando el brazo. Colocación de férula. Se empieza colocando una capa de algodón sobre el área lesionada. Coloca la férula sobre el algodón. La férula ya estará dura de modo que no tendrá que secarse, como ocurre en el caso del yeso. Posteriormente envolverá la férula con una venda elástica o en el caso de que utilice una férula prefabricada, utilizará las correas de velcro para sujetar la férula en su lugar. Si el médico considera adecuado extraer la férula, es posible que les dé instrucciones a ti o a tus padres sobre cómo hacerlo en tu casa. Y la ventaja de esta es que esta se puede retirar en el caso de que el yeso no, para hacer algún tipo de aseo o para lavarla o cualquier otro servicio que pueda tener la férula. Y eso sería todo por nuestra parte.